Esta es una primera sesión que está pensada exclusivamente para los afiliados, a diferencia de otras que son abiertas, exclusivamente para los afiliados del Current, aunque hay alguien que quizá no lo sea, pero está centrada en ellos. Y la razón es muy concreta, esto lo vamos a hacer una vez al mes, es fruto de la constatación o de la evidencia de que en general hay un déficit de criterio político, de información política muy importante, pero que en las personas de ámbitos cristianos, de cultura cristiana, es insólitamente grande. Y digo insólitamente porque es extraño que la gente que se mueve en el marco de una fe o en el marco de una cultura que tiene como uno de sus elementos constituyentes pues, la búsqueda del bien común y a ello va dirigida toda una parte importante de su doctrina, que es la doctrina social de la Iglesia, ignore o esté lejos o no le interese el terreno donde esta doctrina social de la Iglesia, no exclusivamente, pero sí de una manera mayoritaria, tendría de aplicarse. En la medida de lo posible, intentamos en nuestra interioridad eh, corregir progresivamente esta cuestión a base de hacer una sesión mensual. La de hoy, que es la primera, tendrá una característica distinta de las siguientes. La idea es que cada sesión sirva para hacer un análisis, establecer diagnósticos, criterios, una mirada, un juicio cristiano de la realidad política del último mes, es decir, movernos en la actualidad. En esta primera sesión, digo, será distinto en la medida que he pensado que podríamos situar unos perfiles estilizados, unas líneas de fuerza de cuáles son los elementos a retener más importantes en tres espacios distintos: el global, el europeo y el español, con una cierta atención a la dimensión catalana. Y por lo tanto, en la sesión de hoy, el elemento de actualidad estará presente, pero sobre todo lo que estará presente es este determinar estas líneas de fuerza, estos perfiles estilizados que permiten interpretar mejor la realidad política. Para ello me voy a ayudar de unas diapositivas, pero ya digo que, excepto una que es interesante, que es un gráfico, las demás orientan la sesión, incluso me orientan a mí, pero no son determinantes para la comprensión de lo que estamos hablando. Lo digo pensando en la cuestión de la lengua. Empecemos por el ámbito internacional. El hecho más remarcable es evidente a inicios de este año, que es el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Porque es insólito, nadie daba un ochavo con él cuando perdió, estaba lleno de conflictos con la justicia. También porque es infrecuente que un presidente que ha perdido las elecciones de segundo mandato se presente otra vez y gane. Creo que es la segunda vez que ocurre. Y además por la forma como se ha producido la victoria. A diferencia de la primera, en este caso ha sido muy clara y muy rotunda. No solo ha ganado en votos electorales, sino que ha ganado en votos populares, la suma de todos los que se han producido en Estados Unidos, y los republicanos tienen mayoría en el Congreso y en el Senado, cosa que últimamente quiere decir, pues no sé, los 12 o 14 últimos años, no es habitual, o más, no es habitual. El presidente siempre tiene una de las dos cámaras
ocupadas por la oposición y esto, sobre todo en política interna, en la internacional, el presidente de Estados Unidos tiene las atribuciones del rey del mambo, pero en política interna esto condiciona bastante. No es el caso de Trump y por eso ha empezado en marcha con una voto. Si se puede hablar de factor disruptivo en la política, es evidente que Trump tiene todas las características, se aparta de todo lo habitual. Un segundo elemento a remarcar son los conflictos, guerras, para llamarla por su nombre, persistentes, ¿no? Sabemos de Ucrania, sabemos de Gaza, de Oriente Medio, pero bueno, el Sudán es una guerra terrible que afecta a millones de personas, con miles y miles de muertos, con centenares de miles de desplazados. En Congo se ha vuelto a reproducir el conflicto, es un problema endémico el que tiene el Congo. Sigue la guerra civil en el Yemen, es decir, hay muchos puntos donde la guerra, por desgracia, está presente. En el caso del Yemen, esto tiene una importancia adicional porque está en juego, y ya sufrimos las consecuencias el año pasado, un punto clave de la geopolítica mundial que está en el Mar Rojo, que es el estrecho de Bab el Mandeb, que une el Mar Rojo con el Golfo de Adén y con el Océano Índico. Bueno, por ahí pasa una parte importantísima de comercio internacional de petróleo, pero también de mercancías que viene de Asia hacia Europa. Por ahí se dirige al canal de Suez. Cuando esto tiene problemas o se cierra, la cadena de producción europea sufre en términos de tiempos y sufre en términos de costes. Y ahí hay un punto crítico que cuando explota sale en los periódicos, cuando no explota no sale, pero que sigue vigente el riesgo. Otro elemento evidentemente suficientemente conocido y que no hace falta que me extienda en él es el conflicto de Estados Unidos y China, un conflicto que tiene también derivadas muy importantes, como se ha visto con el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la tecnología y tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, la tecnología punta actual se fundamenta en los semiconductores. Bien, el centro mundial de producción de semiconductores es Taiwán. Taiwán es China, es reivindicada por China. Ellos se consideran un Estado independiente protegido por Estados Unidos, pero ahí hay un punto candente cuya dificultad y problema va mucho más allá de un litigio de carácter regional. Tiene una incidencia mundial o puede tenerla brutal. Hay el papel de los BRICS. Ya sabéis que los BRICS son el grupo de países, Rusia, China, India, se ha añadido Sudáfrica, eh, Brasil. Hay otros países que quieren formar parte, que es un contrapunto del bloque occidental. Y me va bien citar y citar su importancia creciente, porque a causa de la guerra de Ucrania, Europa, sobre todo, ha descubierto algo que le parece sorprendente y que no lo es tanto, que es que Rusia no es vista por estos países y otros que no son de los BRICS, de África y de Asia, no como un elemento peligroso, como un elemento agresivo o de inestabilidad, sino más bien como todo lo contrario y como un contrapeso. Cuando hacemos una lectura del panorama internacional, hemos de tener en cuenta que nuestra visión no sea excesivamente eurocéntrica. Esto también sucede con otros muchos temas de otra dimensión.
Por ejemplo, el matrimonio homosexual es una cosa exótica en el ámbito del mundo. Y aquí se da como algo que es, vamos, inherente a la propia civilización. Otro factor que no hay que olvidar es que el año pasado hubo elecciones en 70 países del mundo, o sea que más o menos imperfecta, más o menos mediatizada, hay una democracia real. Y lo último que destacaría, no porque sea menos importante, es el COP28 que se celebra en Dubái. Ya sabéis que esta es la reunión que se hace eh, sobre el cambio climático organizada por Naciones Unidas. Se va desinflando, o sea, en este caso las conclusiones han sido ambiguas, más bien pobres. Este gráfico se ve o lo aumento. Se ve. Se ve, ¿eh? Vale. Sí, se ve bien. Antes del gráfico, constatar dos cosas. Hay una desaceleración económica global. Esta desaceleración tiene dos componentes importantes. China, que es el gran motor del crecimiento en el mundo, está creciendo a un ritmo oficial del 5%. Esto es poco para sus medidas, siempre ha crecido por encima del 7, del 8, incluso más. Pero es que además hay economistas que dicen que este 5% no es compatible con la depresión que se observa en la actividad de la economía, o sea que puede ser que la realidad esté incluso por debajo. Y después, por la tonía, por el encefalograma prácticamente plano de Europa, sobre todo a causa de la crisis económica que sufre Alemania, pero que le acompaña también otro poder económico como es Francia. Este es el contexto económico. Pero como ya he dicho que hablábamos de perfiles, de elementos estructurales que nos ayudan a entender el panorama, aquí os muestro un gráfico muy conocido. Seguramente hay gente entre vosotros que ya lo ha visto, que es la llamada curva del elefante. Se llama así porque si veis, esto reproduce un elefante más o menos de forma accidental con la trompa levantada, ¿no? Esto estarían las orejas, la cabeza y la trompa, la espalda y al final la cola. Esta es una gráfica famosa, digo, la realizó, como pone aquí debajo, Branko Milanovic, es un economista serbio muy conocido, que fue el economista jefe del Banco Mundial hace años, y que sirve para explicar el problema económico y político que tenemos en Occidente hoy. El cálculo es en dólares del 2005, es la evolución de la desigualdad en el mundo en este periodo amplio, y aquí a la izquierda lo que dice es el porcentaje en que han crecido los ingresos ah, acumulados durante este periodo de tiempo. Cuánto mi bolsillo ha aumentado lo que gano entre 1988 y 2008. Y aquí son, dividido en 100 percentiles, eh, la distribución de ingresos, la renta de cada cual. Es decir, los más pobres ocupan el percentil más bajo, el 5, el 15, el 25. Los súper ricos están por encima del 95 y sobre todo por encima del 99. Y por aquí estarían pues los ingresos medios. ¿Qué nos dice esta curva? Bueno, lo que explica ahí. Los muy pobres, los países muy pobres, han tenido un crecimiento pobre, bloqueado, dice aquí.
Las economías emergentes, la China, India, Brasil, en gran medida los BRICS, Rusia, pues si es que es emergente, han tenido un gran crecimiento. Es todo esto de aquí. Y sobre todo ahí influye muchísimo el crecimiento chino, porque claro, son tanta gente que marca el mundo. La élite mundial también se la ha pasado pipa, se la ha pasado bien, porque ha registrado unos ingresos, fijaos, a nivel de los más altos. Y lo que está entre el percentil 65 y prácticamente casi el 90, no ha registrado ingresos o han sido más bajos o incluso han sido negativos. Estos de aquí son negativos, esta parte de aquí. Y esto es la clase media del mundo desarrollado y esto es la clase media, que quiere decir trabajadora, sobre todo de Estados Unidos y en buena medida de Europa, Francia, Alemania, pero sobre todo Estados Unidos. Trump es el resultado de esto. La visión de la globalización, del liberalismo de la globalización, esta visión cosmopolita, sin atender las consecuencias, ha llevado a esta situación y una situación como esta determina una reacción muy importante. Y esto también explica el surgimiento o resurgimiento con fuerza de las derechas alternativas y las derechas radicales en Europa. Hay hay más factores, hay un conflicto cultural de valores morales, de instituciones sociales, hay también el factor de la inmigración, pero seguramente el más determinante o uno de los más determinantes es el económico. Voy a bajar esto porque si no, no se ve bien. Desde el punto de vista cultural, lo que hay es una crisis de la doctrina dominante. La doctrina dominante política, económica, cultural, que quiere decir también moral, es una articulación entre dos concepciones que forman parte de esferas distintas, pero que se encuentran en el momento de, digamos, trabar acuerdos. Y esto se ve muy bien en el Partido Demócrata norteamericano, pero también se ve en Europa, entre lo que podríamos decir las concepciones liberales, en términos europeos en este caso, y las concepciones de la progresía, de la izquierda de género. Esta concepción dominante, mm, que tiene su característica en la idea de que la realización individual, la realización del deseo, la realización de aquello que yo creo, yo solo creo, que es lo bueno y que está por encima de cualquier vínculo, de cualquier compromiso, de cualquier tradición, de cualquier creencia, a través de la cual los individuos se desligan de su pasado, de las instituciones sociales que los vinculan entre ellos y a su propio presente y al país, de todo aquello que comporta cohesión social, porque ésta queda supeditada a esta realización por la satisfacción de mi deseo, que en un grado extremo sería las personas trans, no como individuos, sino como doctrina política.
Es decir, la ley trans española no es solo una ley que facilita el cambio de sexo, es una composición ideológica que dice que nada puede impedir la autodeterminación de cada uno en todos los aspectos. Y esto explica el montaje actual de nuestra sociedad. Esta misma lógica se aplica al aborto, olvidando que existe un sujeto que no puede hablar, que es el ser engendrado. Se aplica a la eutanasia. Yo quiero morirme y ya está, y nadie puede impedirlo. Y forma parte de la cultura generalizada. El bien no es una realidad objetiva, sino que es aquello que yo deseo. Y por lo tanto, conseguir el bien es conseguir lo que yo deseo. La justicia no es un acto que se pueda objetivar, sino que es el resultado de aquello que a mí me conviene, etc. Esto ha generado un gran conflicto dentro de la sociedad, porque una sociedad no puede funcionar bajo estos parámetros, pero ha sido dominante a lo largo del siglo XXI y hoy está en crisis. Y lo que vivimos son las reacciones a estas crisis. Otro aspecto de la cuestión, no me alargo más, aunque es un elemento clave, es el de los nuevos desafíos que se añaden a todo este problema. La inteligencia artificial es evidente, pero los avances en genética son tremendos y se producen en un mar social en el que prima el mercado y el relativismo moral. ¿Cómo se va a controlar todo esto si estos dos factores son los determinantes? Si a esto se le añade la robótica, el control de la información, el big data, la existencia de una ideología que lo engloba muchos de esos aspectos, el transhumanismo, el ser humano ha de modificarse para mejorar a través de añadir a su persona nueva tecnología. Es decir, ha de estar conectado, por ejemplo, a una inteligencia artificial para mejorar su propia inteligencia, etc. La genética ha de servir para generar seres humanos mucho más perfectos. Eso es terrible. La realidad virtual, bueno, si la combinamos con la pornografía, da lugar a un universo tremendo. Y así podríamos ir desgajando hojas de este pastel que tenemos encima de la mesa, pero que no tenemos como colectivos, como sociedad, ni como estados, instrumentos para abordarlo más allá de esas éticas parciales que sobre todo sirven para dar trabajo a aquellos que se dedican a eso, a los observatorios de ética, pero que no existe un marco de referencia ético en el que la sociedad, la humanidad pueda confiar. Porque el cristianismo, que para nosotros era este marco de referencia, se ha esfumado por debajo de la puerta como contexto para la sociedad. Un tema del que se habla poco y que es un problema creciente e insólito en Europa es la importancia de las mafias organizadas dedicadas sobre todo al tráfico de drogas, pero que además se expanden. Bélgica y Países Bajos tienen un problema de Estado en esto. La mocromafia holandesa, que también está presente en medida pequeña, pero está presente en España, es un problema de Estado. En Suecia, los conflictos entre bandas, y fijaos que son países que teníamos como modelos en cierta medida, los enfrentamientos entre bandas han determinado que el ejército tenga de salir y patrullar en determinados barrios. Y en España todo esto se ha sumergido, pero España es un país que tiene muchos números para que le acabe pasando lo mismo que le sucede a otra escala pues a la región de Marsella o a la Banlieue en Francia, ¿no? Donde realmente la policía hay territorios en los que ha perdido completamente el control. Y un último rasgo de nuestro tiempo es la política inmigratoria. Hay una reacción muy fuerte
No en todos los países, en España la reacción es muy pequeña, a pesar que España es uno de los países donde el proceso migratorio masivo es más grande y que más pronto que tarde tendrá consecuencias. De hecho, en el orden económico y determinados bienes y servicios, el problema ya existe. Existe en la escolarización, existe en la vivienda, existe en la productividad, sus consecuencias sobre el modelo productivo, etcétera, etcétera. Eh, Como tenemos el chat, si vosotros queréis plantear cuestiones sobre la marcha, al margen que la recoja al final, si me acuerdo de mirar el chat y viene bien con lo que voy diciendo, pues puedo atender a cuestiones. O sea, dejaremos un tiempo para comentar la jugada, pero mientras tanto, si alguien quiere decir algo. Europa. Europa ahora tiene, lo resumiré, porque si no me alargo mucho. Giro a la derecha alternativa y a la derecha radical. El último, las elecciones al Parlamento Europeo, ha sido muy claro en este sentido. Problema muy grave en el núcleo de Europa que es Alemania. Las próximas elecciones, que están a la vuelta de la esquina, determinará un cambio. Ganará la democracia cristiana, pero deberá pactar con alguien más. Es posible que vuelvan a hacer la gran coalición o no. No lo sé, pero ahí hay un problema. Un grave problema político y económico en Francia. Francia está absolutamente fragmentada, pero además tiene unas finanzas públicas insostenibles. O sea, los franceses aspiran a un estado de bienestar muy amplio, y lo tienen, pero trabajando no mucho. Y esto no siempre es compatible, claro. La derecha ha seguido prosperando, hay gobiernos de este perfil de coalición, por eso, en Holanda y Bélgica, ya no hablemos de Italia. Un cambio importante ha sido la pérdida de neutralidad de Suecia y Finlandia, han ingresado en la OTAN, y la volatilidad de la política en nuestro tiempo, consecuencia de que la gente está hasta aquí, se da en Inglaterra. El Reino Unido hace 4 días le ha dado una victoria extraordinaria, histórica al Partido Laborista. Como sabéis que tiene un sistema mayoritario, pues el que gana se lleva amplias mayorías. Tiene un parlamento absolutamente domesticado, pero las encuestas señalan que ya no tiene la confianza de la gente. Y además ha sucedido algo que realmente vaya, es la primera vez que sucede. En estos momentos las encuestas señalan que el Partido Laborista, que está en el gobierno, tiene ya solo el 25% de los votos. Que el Partido Conservador, que estaba en crisis y que estaba antes en el gobierno, tiene el 23%, 2 puntitos. Pero que un nuevo partido que forma parte de la derecha alternativa, que tenía, vamos, una importancia marginal en el Reino Unido, tiene el 25%, está empatado con los laboristas en el primer lugar. Eh, Vivimos en una época de transición, de cambio, de transformación, de crisis, llamarle como queráis, y tenemos que tener conciencia de esta realidad, ¿no? La paz en Ucrania, esto es de ahora mismo, por la iniciativa de Trump, va a determinar un problema adicional para Europa, porque ya ha dicho que no se va a hacer cargo Dígame, de la seguridad sí, y que en sí. consecuencia no ha de ser una cuestión de Europa. Y además Europa ha de correr con la reconstrucción. Creo que esta tarde ha habido la primera valoración de una de estas empresas de inversión. ¿Quién era? No recuerdo. Que decía que la reconstrucción de Ucrania
representa más de 2 billones, con B, de dólares. Bueno, no los tiene Europa. Y vayamos a España. Desde el punto de vista político, España vive una situación de degradación institucional como nunca la ha vivido desde que se recuperó la democracia. Presenta una serie de problemas institucionales que se podrían resumir, por una parte, la progresiva transformación de un Estado de Derecho en un Estado de leyes, que no es lo mismo. Un Estado de Derecho es que todo el mundo tiene unas leyes, tiene unos derechos, sabes cuáles son, y el sistema más o menos se esfuerza en que se cumplan. En un Estado de leyes, los derechos están en función de quién es el sujeto y varía, por lo tanto, su aplicación. Ejemplo claro y que me ahorra muchas palabras. El mayor escándalo de corrupción institucionalizada política de España fue el de los ERE de Andalucía, realizada desde el gobierno durante muchísimos años. Las sentencias aún no han terminado, aún Corea, pero los personajes más importantes, los presidentes y algunos consejeros, bueno, fueron condenados por la audiencia de Andalucía, recurrido en el Supremo, condenados por el Supremo. Pero viene el Tribunal Constitucional y los deja absolutamente limpios, haciendo una cosa que está haciendo ya más veces para las que no está creado. El Tribunal Constitucional no es un tribunal jurisdiccional. O sea, hay una audiencia, hay una primera instancia, hay un Tribunal Supremo y ahí se termina la carrera jurisdiccional. Hay una audiencia. El Tribunal Constitucional es otra cosa, no está ahí. Es un tribunal que simplemente está para determinar si una determinada medida respeta la Constitución o no, si las leyes respetan la Constitución o no. No es, por lo tanto, una instancia donde recurrir si uno está en desacuerdo con lo que se ha determinado en el ámbito del Supremo, pero está actuando como última instancia. Y esto desequilibra brutalmente el sistema constitucional español, como lo desequilibra la situación de la Fiscalía, ¿no? Esta degradación institucional tiene muchas más manifestaciones. El abuso de los decretos leyes. Los decretos leyes forman parte de la construcción jurídica por la que se gobierna el país, pero están exactamente definidos cuándo se pueden utilizar y para qué. Son instrumentos extraordinarios para cuestiones extraordinarias, entre ellas la urgencia. ¿Por qué? Porque el decreto ley es un instrumento que liquida el carácter representativo de nuestra democracia, es decir, el debate en el Congreso de los Diputados. La base de nuestra democracia es que hay una representación a través de los partidos y estos, a través de un debate y deliberación, determinan normas. Y por eso las leyes tienen un proceso largo y complejo, donde además se llama a ámbitos externos, donde informa el Consejo de Estado, etc. El decreto ley no va así. El decreto ley es un decreto que hace el gobierno con rango de ley, que dice una serie de cosas, se lleva al Congreso, se debate en sesión plenaria, no hay ni comisión ni nada, y se vota entero, sí o no. Por lo tanto, si tú estás de acuerdo con el artículo 22 del decreto y en desacuerdo con el 1, el 15 y el 24, has de decidir si votas sí o no. Por eso es una medida extraordinaria. Y por eso también los decretos ley han de ser, por su propia naturaleza, ya se entiende con facilidad, sencillos.
No pueden acumular cosas muy distintas, porque como no puedes entrar como en una ley dentro, diciendo yo voto a favor del artículo 23, pero no del 44, pues se producen situaciones inabordables. El hecho más abusivo para este sistema es el decreto ley ómnibus, que además no tienen ningún inconveniente en calificarlo así. Una práctica que el Tribunal Constitucional en su momento ya determinó que no era constitucional. No se pueden meter 20 cosas distintas y llevarlo como decreto ley. Bueno, el gobierno de Sánchez ha usado y abusado de estos y además se vangloria de que lo utiliza. Y dice que los demás son malos. Y salen pocas voces denunciando que esto es una práctica absolutamente antidemocrática. En realidad, no voy a entrar con detalle por una razón de tiempo, pero hay determinadas, no actitudes, sino formas de proceder políticas que son propias de una orientación totalitaria. No digo que vivamos en una situación, en un estado totalitario. Digo que hay prácticas que sí lo son. Una es liquidar el parlamentarismo. Se le liquida de otras maneras, utilizando la normativa, el reglamento del Congreso, para bloquear leyes con la mayoría en la mesa, para retrasarlas indefinidamente. Es lo que sucedió con la ley sobre la ayuda a los enfermos de la EL, que perdió toda una legislatura porque la bloquearon, porque no le interesaba al propio gobierno. Es una falsificación cuando una ley, el gobierno le interesa que vaya deprisa y no quiere que haya consulta externa, que se pronuncie el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado. Entonces, en vez de presentarla como proyecto de ley, la presenta como propuesta de ley, que es la capacidad que tienen los partidos políticos, no el gobierno, de presentarla. Entonces la presenta el Partido Socialista. Y se ahorran multitud de cuestiones que, claro, si prevén que son críticas, no le interesa que aparezcan. Las sesiones de control son un escándalo. Las sesiones de control están constitucionalmente previstas para que el Congreso, y por lo tanto sobre todo la oposición, controle al gobierno. Le plantea temas y el gobierno debe responder. Esto ha derivado en que la oposición insulta al gobierno y el gobierno insulta a la oposición. Esto es la destrucción del parlamentarismo. Es muy grave. Todo esto es muy grave. La injerencia del Ejecutivo en ámbitos más allá de lo que son sus funciones también lo es, además, en un régimen democrático como el español, donde la jefatura del Estado, por razones históricas, constitucionales y por prudencia de quien la ejerce, es absolutamente casi invisible. O sea, en Italia o en Portugal, para señalar dos países vecinos, ya no hablemos de la presidencia francesa, que es otro mundo. El jefe del Estado tiene pocas atribuciones, pero concretas y tasadas. Por ejemplo, la facultad de convocar elecciones. El jefe del Estado italiano dice, hasta aquí, voy a convocar elecciones. Y el gobierno, pues, se calla. El presidente del Estado en Portugal tiene la facultad de vetar leyes. Y lo hizo, por ejemplo, con la ley, si no recuerdo mal, lo hizo en dos ocasiones seguidas con la ley de la eutanasia. Pero aquí no existe este poder moderador. Y por lo tanto, el presidente de gobierno es un semipresidente de Estado. Y esto complica todavía más la situación. Una ojeada rápida a la situación económica
el gobierno habla y saca pecho y tiene razón en gran medida en sacarlo por el crecimiento del Producto Interior Bruto de España, que ha crecido de una manera notable y crece más, mucho más que la media europea. Y por la ocupación, que ha crecido también en un número de personas muy grande. Pero claro, después se dice, sí, pero esto no lo notamos en los bolsillos. Y es verdad, porque no se ha crecido en renta per cápita. El pastel ha crecido, pero el tamaño de pastel que nos corresponde a cada uno de nosotros ha crecido muy poquito. Y depende de si contabilizas la inflación o no. Muy poquito o casi nada. De tal manera que la convergencia de renta per cápita con la Unión Europea, a pesar de crecer mucho más, prácticamente está detenida. Fue regresiva en los últimos años y ahora está prácticamente detenida. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, por lo del pastel, porque el pastel crece, pero cada vez hay más comensales, porque una parte importante del pastel crece a causa de una inmigración masiva que tiene una escasa productividad. El crecimiento del PIB español, para decirlo con dos cifras y terminar el punto, en un 20% es debido a que ha venido mucho más gente. Esta gente compra poco, pero compra y gasta poco, pero gasta. Y un 14% a causa del turismo, que es un sector de baja productividad. Esto representa que un tercio o un poco más va por ahí. Si a eso se le añaden los fondos Next Generation, que se calculan, que son 2 puntos del crecimiento del PIB, más una tercera parte, vemos que la mayor parte de nuestro crecimiento se debe a causas que no tienen nada que ver con un buen modelo económico. Como no se crece a través de la productividad, que es el factor que permite mejorar los salarios y la renta, como crecemos a base de meter más gente, pues el pastel aumenta, pero como somos más a comer, hemos de cortar los trozos pues pequeñitos. Supongo que la idea se entiende. Y tenemos problemas estructurales no resueltos. Uno es la mala aplicación de los fondos, no me extiendo. Otro es, se ha dejado pudrir el tema de la vivienda hasta que se ha convertido en un problema económico estructural, porque esto no se puede resolver ni en un año, ni en dos, ni en tres. Ah, y y continúa el desequilibrio en las pensiones. O sea, nos hemos olvidado que en realidad cada año el Estado aporta, este año pasado ha sido un poco más, del orden de 60.000 millones para cubrir el déficit de las pensiones. Esto a pesar de las reformas que se hicieron. Y por lo tanto, esto no está bien asentado. Paso a Cataluña. Cataluña, tenemos 6 meses de gobierno socialista. Su característica es un presidente que se presenta como una persona seria y tiene una puesta en escena incluso adusta, que ha prometido muchas cosas importantes, grandes, una financiación fantástica, un plan ¿cómo le llama? El progreso, no, la prosperidad compartida, que nos permitirá en 5 años superar a Madrid, es decir, volver a la situación anterior a 2017 o 18 en PIB, no en renta. En renta no lo superaríamos ni incluso en el mejor de los supuestos. El nuevo funcionamiento de las cercanías, porque el traspaso será evidente.
Hay muchas promesas, pero estos primeros 6 meses son absolutamente, yendo a lo concreto, mm, nada. Promesas, anuncios de futuro a 5, a 6 años vista, pero aquello que dicen de mi queso, pues el queso, poca cosa. Otra característica, mal funcionamiento de la democracia, que se extiende al Ayuntamiento de Barcelona, es que el gobierno es muy débil y a pesar de esto gobierna como si no lo fuera. Tiene 41 diputados sobre 136. Esto sería insólito en Europa. No se puede gobernar así. Lo que significa es que la oposición todavía es más débil, porque si la oposición fuera fuerte, esto ya habría saltado. De todas maneras, veremos si no salta. Pero debe ser una moda catalana, porque en el Ayuntamiento de Barcelona el alcalde gobierna como el rey del mambo también, con 10 concejales sobre 41. Dices, ¿cómo es posible? Pues lo mismo, porque la oposición es fragmentada y débil. Además, en el caso de Cataluña hay una dependencia insólita, extraordinaria, del presidente del gobierno, de la Generalitat del gobierno central. Esto no había ocurrido nunca. No es la primera vez que tenemos un presidente socialista. Recuerdo que antes estuvo Montilla y Maragall, periodos no muchos años, pero estuvieron, pero tenían una mayor independencia en relación al Partido Socialista y en relación al gobierno de Madrid. Y ya no. Y ya es una pieza del sistema de Sánchez y esto significa que Cataluña ha pasado de la bandera del independentismo y nos vamos mañana a tener la situación de mayor dependencia de las decisiones de los ministerios y del presidente del gobierno que en su vida ha tenido. Lo dejo aquí porque me gusta que podamos hablar. Dejo cosas en el tintero, pero me parece que puedan salir tranquilamente en la conversación. Sí, miro, tens coses al xat. Veo cosas en el chat. Pues empiezo por las cosas del chat y si después quedan, las intentaré resolver bien y rápido, es decir, de manera imposible. ¿Lo que hace el Tribunal Constitucional se puede deshacer? No, no se puede deshacer. Queda como una determinada jurisprudencia. Lo que pasa es que puede venir otro Tribunal Constitucional y modificarla, y seguramente modificarla con más razón que la actual. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional actual modificó toda la jurisprudencia anterior del propio tribunal sobre el aborto y aquí no pasó nada. Hizo una interpretación absolutamente creativa y la Constitución dejó de proteger la vida en el caso del recién nacido y ya está. Bueno, esto en sentido bueno lo puede hacer otro, pero mientras tanto está ahí y va a durar tiempo. Ahí hay un problema grave, porque además el presidente del Tribunal Constitucional no tiene ningún tipo de manía, es un hombre que ha sido político, ha sido fiscal general del Estado y actúa de esta manera y lo han puesto ahí para que haga lo que hace. La amnistía, por descontado, que resolverá a favor del gobierno. El aborto ya ha resuelto, ya ha dicho que lo que estableció de protección, la jurisprudencia del Constitucional, mm, debilitada a lo largo del tiempo por las leyes, ¿sí? Pero hay un conflicto entre la mujer y entre el nasciturus, el que ha de nacer, porque los dos son portadores de derechos. Esta es la posición. Situación actual. No hay conflicto, ha desaparecido el nasciturus, solamente queda la voluntad de la mujer. Se acabó el tema. Ah, Habiendo hecho lo del ERE, que es un escándalo monumental, cósmico, ya
Lo del aborto es más cósmico todavía, pero como interesa solamente a una parte de la población, pero habiendo hecho lo del ERE, tira que te vas, anchas Castilla. Saldrá exactamente todo lo que el gobierno quiere que salga. Ah, Constitución, pero no dice nada más. Joaquín Guillén, no sé decir. El rey de España no tiene poder moderador, no exactamente, no exactamente. Los expertos, ese es un tema muy sutil, ¿eh? Y por lo tanto no me voy a meter dentro de él desde el punto de vista jurídico, porque sí tiene determinadas funciones, pero no las acaba de ejercer. Antes, en el principio de la democracia, de la transición, las ejercía con la puerta cerrada. Es decir, hablaba con el presidente de gobierno, con Felipe González, antes con Suárez, y le decía, oye, mira, que esto me preocupa, que no lo vea. Iba así, no es que hubiera un acto formal. Pero todo esto hace tiempo que ha pasado la historia, y el rey está allí. Y no te metas. Como la monarquía, yo creo que su principio fundamental es la de durar, y es lógico, la duración dinástica, pues bueno, se lo mira de aquella manera. Resumiendo, yo creo que puede hacer algo más, no mucho más. La Constitución dejó la función del jefe del Estado muy limitada, pero la práctica, la realidad es que no tenemos este papel moderador. Artículo 60. Los nuevas Cortes no estarán ligados por mandato imperativo, evidente, pero esto es otra broma, porque los partidos en el Congreso votan en bloque. O sea, y por lo tanto, y si un diputado no vota en bloque, lo sancionan. Mm, Fijaos, ¿eh? Se puede sancionar a un diputado que no haya votado de acuerdo con lo que dice el partido, pero al mismo tiempo la Constitución señala que no está sujeta a ningún otro mandato que no sea el de su conciencia. Esto es una broma. Y esto es una broma porque vivimos en un régimen de partitocracia, que no lo he dicho antes. Es decir, cuando empezó la transición, los partidos eran muy débiles, muy débiles, y por lo tanto la democracia podía ser muy inestable. Se hizo una ley electoral y unas normas reguladoras que beneficiaban el fortalecimiento de los partidos. Por ejemplo, listas cerradas y bloqueadas, para decir una. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo estas normas han generado monstruos y ahora los partidos son no instrumentos para canalizar las opiniones de la gente y organizarlas, sino fines en sí mismos. Y por lo tanto no están sujetos a mandado imperativo, pero si no votas lo que te digo, te sanciono, si te portas todavía peor, te expulso y evidentemente olvídate de ir a la próxima lista. Está en contra del artículo, como acabo de explicar, pero es que hay muchas contradicciones de este tipo. La del decreto ley funcionando anchas Castilla y otra vez, cuando el propio Tribunal Constitucional ha dicho que esto no puede ser, pues esto es otro ejemplo de esto, ¿no? Estado de leyes, no dirigismo estatista, degeneración de la partidocracia, lo acabo de decir, es evidente que sí, vivimos un problema en el que la democracia está en riesgo por aquellos que dicen que la defienden, pero que la defienden a base de considerar que solamente ellos son demócratas y que por lo tanto todo lo que hagan ellos en nombre de la democracia está justificado. Y claro, esto es una vulneración profunda del espíritu democrático. El espíritu democrático parte de una ley no escrita que dice que la verdad, el acuerdo, es un espejo roto, que nadie tiene, por lo tanto, el espejo entero
y que cada uno tiene trozos de espejo y que el esfuerzo está en reunir el máximo número de trozos para que se acerque lo máximo posible a la totalidad. Es evidente que esta referencia al espejo, Sánchez no se la cree. Sánchez ve Silencio, el espejo y además se mira en él y se gusta. estoy con una videoconferencia, sí. ¿Qué pasa? Me manda una alerta de seguridad y te lo iba a decir. ¿De qué? Alerta de seguridad. La fragmentación de los gobiernos es perjudicial para la buena marcha de los territorios. Por ello se requeriría una reforma a la ley electoral, tanto en reforma. ¿Por qué? Bueno, la fragmentación de los gobiernos es consecuencia de la fragmentación de la propia sociedad. Es decir, había dos partidos durante la transición y además había unos partidos básicamente en el ámbito de Cataluña y del País Vasco, Ahora sí, pero estos dos partidos no hay más que esto. tuvieron mayorías absolutas, los socialistas durante muchos años y el partido de Aznar en la segunda legislatura que gobernó. Eh, el problema es que esto que se pregunta no es tan fácil. Me explico. Y no es porque que quiera beneficiar a los partidos de ámbito catalán o vasco. Cuando se hizo la norma electoral, en el inicio de la transición, UCD, que era el partido de entonces, lo hizo, y el PSOE jugó en buena parte a esto, a un sistema electoral que le beneficiara. ¿Qué le beneficiaba a UCD? Primera, que la circunscripción fuera provincial. Segunda, que hubiera un número fijo básico de diputados en cada circunscripción con independencia del número de votantes. Y que a partir de ahí esto creciera en términos no proporcionales al número de votantes. Esto explica, por ejemplo, que sacar un diputado en Madrid cuesta muchísimos más votos que sacarlo en Soria. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo tanto, la base del sistema es la provincia. ¿Qué sucede? Que hay partidos que tienen un gran predominio en unas provincias y entonces tienen esta ventaja y tienen esta representación en el Parlamento que a escala total es pequeña, pero que a escala provincial es muy grande. Esto es lo que sucede, pues, con los dos partidos catalanes y con los dos partidos vascos. Pero el origen no está en beneficiar a estos. El beneficio está en que Castilla-León, Castilla-La Mancha, sobre todo Aragón, pudiera tener una presencia en el Parlamento a pesar de tener pocos habitantes, garantizándoles un mínimo de escaños a cada provincia. Replantear esto es replantear las normas de juego no en relación a Cataluña y al País Vasco, sino en toda España. Y evidentemente no creo que los castellano-leoneses, ni los castellano-manchegos, ni los aragoneses, algunas provincias de Andalucía, otras no, que están muy pobladas, pero algunas provincias de Andalucía, Jaén, por ejemplo, estén dispuestas a que se haga una cosa que esté más de acorde con la distribución electoral en cuanto al número de habitantes. Un colegio único para toda España no existe en ningún país de Europa, una cosa de este tipo, pero hagamos el supuesto, borraría la representación de la mayor parte del territorio español. Porque la población votante se concentra en unos pocos lugares y evidentemente vas a proponer diputados que tengan predicamento en estos lugares.
no un señor de Almendralejo o de donde sea, ¿no? Pero si un parlamentario de su partido lo expulsa por opinar en contra de manera diferente del juicio, la ley lo protegerá. Bueno, yo no recuerdo que haya sucedido nunca. Yo no recuerdo que haya sucedido nunca. Yo creo que le han dado la razón en algunos aspectos, en algunos casos de litigio. Un caso claro es no devolver el acta de diputado. Yo abandono el partido, me voy, pero me quedo el acta de diputado. Tiene todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, por el artículo de la Constitución que dice que no está sujeto a mandato imperativo. Por eso puede hacer con el escaño lo que quiera, eso sí. Pero en lo otro, de todas maneras, hoy en día, en términos yo creo reales, el problema de los diputados no es que no puedan recurrir a este artículo, es que no hay nadie dispuesto a salirse de la disciplina. Porque con listas cerradas y bloqueadas, quiere decir que en cada partido hay entre 1 y 5 señores que deciden tu vida futura en función del lugar que te colocan en la lista y se acabó. Nada que ver con el sistema británico, que es del otro extremo, ¿no? Allí los diputados, si no el primer ministro, no el líder de la oposición, que de cuando en cuando se lo cargan los de su partido. El primer ministro no les gusta cómo funciona, montan un cirio, se reúnen todo un sector e intentan echarlo. ¿Por qué? Porque estos sí que son realmente dueños de sus escaños y los votan a ellos en sus circunscripciones. No en todas, hay algunas que son históricamente de un color, pero mayoritariamente sí, ¿no? Esto en España no existe. Una buena solución, al menos en Cataluña, esto es lo que tendríamos de pretender, y en España sería más limitada por lo que he contado de las circunscripciones provinciales, pero tendría una base, es la solución alemana. Porque además, en el caso español, constitucionalmente el sistema debe ser proporcional. Por lo tanto, no puede ser un sistema como el francés, mayoritaria doble vuelta, o como el británico, o como el inglés, porque Escocia tiene un sistema electoral distinto. Como el inglés, mayoritario, sí, de entrada. El sistema alemán es, el ciudadano tiene 2 votos. Con un voto, vota a la lista, como parecido aquí. Aunque creo que la lista, no, como aquí, lista, punto. Y esto viene a ser la mitad de los diputados del Parlamento. Y se mueven en el ámbito de toda Alemania. Y la otra mitad se elige por circunscripciones como las inglesas, pequeñas, un solo diputado, mayoritarias. El sistema globalmente sigue siendo proporcional, pero tiene la opción, la gente, de tener su propio diputado a quien acudir. Y por lo tanto se presume que este diputado pues tendrá un comportamiento distinto que el diputado que solamente funciona por lista. Hay otros sistemas parecidos a este, más complejos. El escocés también es lleno de matizaciones, pero es de una complejidad que en España no creo que pudiéramos aplicarlo nunca, porque ya cuesta explicarlo y entenderlo, pues no veas lo que se podría decir del sistema. Vivo en un país con algunos partidos, pero se basa en el sistema del consenso o compromiso. Si no se llega al mismo, quedan leyes y reglamentos como estaban sin cambios. En pensiones se aprobó a finales de la vaga de 13-26. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se asegura la financiación de la misma, los miembros del Parlamento no siguen siempre la disciplina del partido, tal. Claro, ¿qué país es este? Esto es una nota de Joaquín Guillén. ¿Se ha ido a cenar? No, está aquí, Joaquín Guillén. Suïssa. En Suiza.
Bueno, pero es que Suiza tiene un modelo de participación democrática muy desarrollada. Los suizos están acostumbrados a participar. Todo lo que he dicho se puede repetir a, a una raíz, ¿eh? Los partitocracia, la deriva de la degradación del Estado de Derecho, bla, bla, bla. Pero es que hay una conciencia y una formación cívica por parte de los ciudadanos muy pobre, muy pobre. Y cuando hay esta conciencia muy pobre, es evidente que la política representativa no puede funcionar bien. Cito una referencia. Si a uno le dices hoy, oye, es que tú eres apolítico, apolítico, ¿no? Ahora, sí, sí, incluso se lo tomará como un elogio. Sí, yo no me meto en estas cosas, está todo podrido, ¿no? Bueno, en Grecia, el insulto más, en la Grecia antigua, la aristotélica, el insulto más grave que le podías decir a una persona era precisamente este, que era apolítica. ¿Por qué? Porque le estabas diciendo que era un cacho de nada, porque se consideraba que la política era el llevar tus virtudes personales a la plaza pública para debatir y construir el bien de la ciudad, de la polis, lo que sería el equivalente al país hoy en día, ¿no? Si tú no hacías esto, es que no tenías nada que aportar y ofrecer, no eras un tío virtuoso, eres mierdecilla, con perdón. Bueno, así han cambiado las cosas. Y entre los cristianos, y cierro con lo que he dicho al principio, esto está muy acusado. Esto está muy acusado. Y, digámoslo también todo, la educación que transmiten sobre la política los responsables de la institución eclesial, en la mayoría de casos, es cero o negativa. Y si no hay educación, pues es lógico que tenga este resultado. Una de las grandes tareas que debe hacer la corriente social cristiana, que intenta hacer la corriente social cristiana en compañía de todos los que compartan esta cuestión, es conseguir dotar de conciencia cívica al ciudadano, que se interese por las leyes, que busque formas de participar, que no se deje llevar por el derrotismo o el todos son iguales, porque evidentemente si todos son iguales y es un desastre, pues el desastre se profundizará. El desastre solamente se arregla arreglando el desastre, no manteniéndote al margen, es decir, mojándote. No tienes por qué apuntarte a un partido político. La corriente social cristiana no es un partido político, pero hace política. Y esto es lo que hemos de generar. Generar porque si no, los vicios se han ido acumulando. Y bueno, es un país que tiene un escaso futuro. Esto hay que decirlo. Un país donde no nacen criaturas, quiere decir que se ha renunciado al futuro. Pero además, cuando las políticas son contrarias a que sea más o menos factible, pues las condiciones para que nazcan criaturas, esto todavía es peor y estas son las circunstancias en las que vivimos, ¿no? En fin, yo lo dejo aquí. Creo que se han agotado las cosas del chat y si hay alguna cosa más y se quiere transmitir verbalmente, por mí, adelante y en cualquier caso nos iremos a cenar en instantes. Josep, Digas. El tema español. Subirats, antes había otra persona que preguntaba Me ha por ti. pasado ya el contacto, le he enviado ya un WhatsApp y ya miraremos de Vale, hablar. vale. A ver, el tema español
que es insostenible la situación política. ¿Cómo es que se sigue aguantando? ¿Cómo puede tener, cómo pues esta insostenible situación, cómo puede seguir sosteniéndose? Valga la paradoja, ¿eh? Porque parece que ya no puede hacerse más disparates, parece que ya, no sé, que en cualquier país europeo hubiese dimitido hace tiempo el presidente del gobierno. No, 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 Pues no. sigue, le hacen preguntas, no contesta, parece que hablan de otra persona y bueno, es algo increíble. Yo cada semana que sigo un poco pues las sesiones de control, pues es que no salgo de mi asombro, me quedo, la verdad es que bastante impactado. Entonces, ¿cómo se puede llegar a estos límites de, de, de sinvergüenza o de no sé, No hay ¿cómo se límites. puede tener este coraje, por decir de alguna manera? No, no hay límites. Además, los declives, si no hay un cisne negro o algo inesperado, son lentos y progresivos. O sea, no, el problema, por ejemplo, de la inmigración explotará, pues no sé, dentro de 5, 7, 8 años. am, y ahora no pasa nada. O sea que mientras, además, hay otro hecho muy importante. El Estado controla casi la mitad del gasto total. Ujú. Eso quiere decir que la máquina es tremenda. Bueno, yo puedo montar muchas cosas con todo esto. Ya. Tanto puede y puede durar. No, no se va a morir por sí solo. El poder no se acostumbra a morir por sí solo si no se suicida. Pero eso es excepcional, si no se suicida. Mm, Aguantará en la medida en que no haya, bueno, una revolución cívica, una revolución que diga hasta aquí hemos llegado. Pero es Pero por pericia de que siga aguantando o es por falta de más contundencia por parte de la oposición o una alternativa que de momento, pues por los intereses que sea, pues no se acaba de articular, porque siempre, como hay ahí márgenes de negociación y tal, pues las aritméticas alternativas no se acaban de, de ejecutar o de... la oposición española no es brillante. O sea, en realidad la política española es bastante deficiente. Esto no es descubrir nada. Pero es que el problema de base es que la mayoría de gente ve a la política como un problema, cuando tendría de formar parte de la solución. Esto es lo que dicen las encuestas. En las encuestas del CIS, que no son muy de fiar, sobre todo en sus predicciones de voto, ahora acaba de salir la última, a hoy. Bueno, resulta que el Partido Socialista va como una moto. Le saca al Partido Popular la intemerata ya. Pero en los otros aspectos de la encuesta sí que puedes ver algo más, más neutral. Bueno, la política es un problema para la mayoría. En Cataluña, las encuestas del CEO, mm, como mínimo desde el 21, que la política ha oscilado entre el primer, segundo, tercer lugar, no se ha movido de ahí como problema. Bueno, con esto ya está dicho todo, esa es la actitud de la gente. Pero claro, después de esto, ¿qué haces? Y si no se hace nada, pues la cosa queda colapsada. Y después hay aquellos que votarán a los suyos, aunque los suyos maten niños por la calle, pero son los suyos. Esto es también impepinable. Y es una parte del electorado, no es ni mucho menos mayoritaria, pero ayuda a construir el bloque electoral. Termino con lo que dice, con la pregunta esta en el chat de la iglesia. Bueno, la iglesia no se la ve. Al margen de que no se vean sacerdotes, monjas quedan poquitas, pero sacerdotes por la calle
que es una cuestión de uniformidad, ciertamente forma parte de la misma lógica, de la lógica del apoliticismo, de la lógica de no preocuparse de la política. Quiere decir renunciar a tu presencia y a tu discurso en el espacio público, que es donde se hace la política. Pero también es donde se hace la cultura y donde se forja la opinión, donde se construye la moral colectiva. Bueno, la Iglesia ha desertado de este papel. La Iglesia se mueve entre sus ámbitos de comodidad. Pero es que incluso los movimientos y las instituciones eclesiales de laicos se mueven en sus espacios de comodidad. No salen a la calle. Y así no hay manera. El resultado es que no se la ve y no se la nota, porque no interviene en ningún debate actual. Hace un papel, lo cuelga en la web. Los sacerdotes muchas veces no hablan ni del papel que ha hecho el obispo o la conferencia episcopal y ya se piensa que se han cumplido con la misión. Y no es esto. Se hacen unas semanas sociales que cuando ves el temario dices, por Dios, ¿pero en qué país vivís? Estos son los temas de una semana social católica. Hombre, mirad a otros países, las semanas sociales francesas, ¿de qué tratan? O aquí, hace años. En fin. Más. Si no se mantendrá mientras siga teniendo apoyo parlamentario no tenga capacidad de servir a las minorías que lo apoyan. Sí. Visibilidad, educación y control de visitadores. Eso no lo entiendo. Visibilidad, educación y control de visitadores. En cualquier caso, esta es solo la solución, pero vistos los problemas... en la Iglesia, vale, ahora ya lo entiendo. Gracias. Vistos los problemas, el enunciado de los problemas y los diagnósticos, lo que debería de servir es para mover a la acción, para construir respuestas, para unirnos en las respuestas. Y evidentemente no debería servir para quedar complacidos en el diagnóstico de que las cosas van mal. Esta tendría de ser la conclusión de estas y de las próximas sesiones que, como digo, no serán como la que hemos hecho, sino que se centrarán en los temas de actualidad del último mes. O sea, que la que hagamos en marzo veremos lo más importante que ha sucedido en febrero y parte de marzo hasta que se produzca la reunión. Y si os parece, lo terminamos aquí y os deseo buenas noches. Muchas gracias, muy interesante. All right. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Súper interesante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Josep. Buenas noches. Sí. Gracias.